Ahora, la vez pasada que estuvimos juntos, terminamos en el último versículo del capítulo 2, en donde dice, el último versículo del capítulo 2, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora, como un trasfondo y recordatorio, Pablo había pasado por el área de Galacia y había llevado a muchos al Señor, había abierto muchas iglesias y puso a muchos ancianos en su lugar, y no sabía en ese tiempo, pero grupos de Jerusalén iban a venir, iban a tener que decirles que también tenían que ser judíos, ser circuncisos y guardar la ley de Moisés para poder ser salvos. Y la gente de Galacia fue persuadida. Recuerden que vimos en Gálatas capítulo 1 en el versículo 6, en donde Pablo les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Para uno que no es el mismo, quizás tenga parte de ello, el 99% del evangelio en realidad, pero no es el evangelio que yo les prediqué. Si yo les digo que cierren sus ojos y les pongo una gota de veneno en su plato de alimento y les digo el 99% de este alimento es bueno, solamente una gota es veneno, ¿se la va a dar a su hijo para que lo coma? No. De la misma manera, Satanás sabe que no va a llegar con orejas puntiagudas y cuernos y un tridente. Se va a manifestar como un ángel de luz, se va a manifestar como si viniera de Dios y va a tratar de convencer a la gente de ello. Sin embargo, él viene y nos dice que si el evangelio de la gracia, como Pablo lo llama en Hechos 20, no es el evangelio de gracia que recibimos, sino el evangelio de que Dios comienza por gracia, pero luego sigue por medio del legalismo, y así debemos seguir. Entonces es un evangelio diferente, y Pablo les está diciendo, wow, estoy asombrado, nunca pensé que algo pudiera comenzar tan hermoso y tan puro, y que en un abrir y cerrar de ojos de repente tenga yo un grupo legalista que yo no les enseñé nada de parte de mí que dijera este tipo de cosas, y estas personas que han venido a enseñarles esto y a persuadirlos han de haber venido inmediatamente detrás de mí para contárselos. Y la gracia de Dios fue maravillosa y poderosa entre ustedes, y parecían que habían recibido esto tan profundamente en su corazón. Sin embargo, parece ser que muy rápidamente dijeron, muy bien, aquí está, vamos a empezar a guardar la ley de Moisés, y fue algo que sucedió tan rápidamente, y Pablo estaba maravillado de que no se necesitó más tiempo para que estas personas pasaran de la gracia a las obras, para obtener su salvación y para ser santos delante de Dios. Así es que de nuevo, él dice, yo nunca les dije que hicieran a un lado la gracia de Dios. ¿Quién les dijo que eso era lo que se enseñaba antes, pero ahora ha cambiado? En otras palabras, no hay un nuevo evangelio. Piensen en ello. Lógicamente, en Gálatas 2:21, si la justicia viene por la ley, si esa fuera una posibilidad, entonces ¿para qué murió Cristo? Fue en vano, no necesitaba morir. Recuerde, Cristo en el huerto del Edén dijo, Padre, si hay alguna otra manera, paz que esta copa pase de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y hubo un silencio retórico. En otras palabras, no había otra forma. Si hubiera habido otra forma, entonces Dios hubiera dicho, bueno, no va a suceder para muchos, pero si en realidad se esfuerzan, algunos van a poder ser salvos por medio de sus obras. Y si comienzan siendo buenos y luego se hacen justos en realidad por medio de sus obras, entonces llegarán al cielo. Pero va a ser un grupo más pequeño, pero va a ser un grupo de personas que se va a salvar, pero por sus obras. No, nunca se dijo eso, no era posible, por eso tuvo que morir Cristo. Así es que en Gálatas capítulo 3, en los primeros 5 versículos, Pablo les está haciendo 5 preguntas. Primero, comienza en Gálatas capítulo 3, versículo 1 diciendo lo siguiente: oh Gálatas insensatos. Ahora, parece un poco fuerte esto en el español, y en realidad lo es, porque está diciendo, ¿qué sucedió con usar su cerebro?
Me encanta en el libro de los Hechos, en donde Pablo vino a predicar el evangelio a los bereos, y dice que ellos fueron a las escrituras para ver si las cosas que se les estaban diciendo eran realidad. Y Pablo se gozó en ello, porque él sabe que si en realidad toman una vista intelectual, en este caso al Antiguo Testamento, podrían ver a Jesús y podrían ver la cruz de Cristo. Mientras estén usando su cerebro, van a llegar a la misma conclusión. Me encanta que Jesús tuvo un muy corto tiempo después de haber resucitado de los muertos, y encuentra a dos de sus discípulos en Lucas 24, y se nos dice que desde el comienzo del Antiguo Testamento y hasta el final les recordó capítulo por capítulo cómo el Cristo debía morir y resucitar de nuevo de entre los muertos, y su corazón estaba ardiendo dentro de ellos, y se detuvieron para comer pan. Dice que partió el pan y les dio un trozo de pan y luego desapareció, y dijeron ellos: sabíamos, nuestro corazón ardía dentro de nosotros cuando él estaba hablando. Él era alguien que parecía diferente, pero sabíamos que era el Señor. Lo sabían. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? ¿Les dijo alguna nueva profecía? ¿Les presentó alguna nueva forma de enseñar? No. Tomó las escrituras, así como usted y yo lo hacemos. La cosa más poderosa que puede ser hecha, porque si hubiera algo más poderoso, entonces el Jesús resucitado, Rey de Reyes, Señor de Señores, lo hubiera hecho. La cosa más poderosa que se puede hacer, Dios la hizo. Ir a las escrituras. La palabra de Dios se nos dice en el Salmo 19, la ley de Jehová, así se le llamaba, la ley, era el nombre, los primeros 5 libros del Torah, de la ley de Dios. La ley de Jehová es perfecta, convierte el corazón, haciendo sabios a los sencillos. Y esta es la primera pregunta que se hace en Gálatas 3. ¿Quién os fascinó? Así como se oye, ¿quién los llenó de fascinación? ¿Quién los hizo que apagaran su cerebro y empezaran a sentirse tan condenados o tan abrumados o tan inseguros que creyeron que dejarían de ser salvos al menos que comenzaran a vivir lo que sea que fueran sus leyes, lo que sea que fueran sus costumbres? Había 616 leyes en el Antiguo Testamento y nadie las podía guardar. Así es que lo que los judíos dijeron que tenían que hacer, les aseguro que no lo han podido hacer. Pero ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Cuando yo prediqué el evangelio, es claro que Dios, por el poder de su Espíritu, trajo revelación, y ustedes vieron que no había otra forma por medio de la cual el hombre pueda ser salvo excepto Jesucristo. No hay forma que alguien pueda entrar por las puertas celestiales a el regazo eterno del Padre excepto por la puerta que es Jesucristo. Él es la puerta, y solo por medio de Él podemos encontrar vida eterna, a través de su muerte, a través de su resurrección, al pagar Él por nuestros pecados. Y aquí está la próxima pregunta en el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Vine y les dije, sería grandioso que pudieran ser salvos, pero tienen que comenzar con los 10 mandamientos. Guarden estos primeros 10, y una semana después o 10 años después, una vez que hayan cumplido con ellos por 8 meses seguidos, entonces pueden venir a hablarme, y vamos a ver si el paso 2 puede entonces ser implementado y la salvación puede procesarse a través de ustedes, a través de un tiempo de prueba. O fueron salvos inmediatamente al poner su fe en la gracia de Dios. De nuevo, lo hemos visto y continuamos viéndolo en Efesios capítulo 2, los versículos 8 y 9. Se nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es la palabra gracia, la raíz de la palabra gracia, de hecho, es la palabra don. Así es que es como un juego de palabras, es por la gracia de Dios, es un don de Dios. Y aquí está muy claramente dicho, no por obras, para que nadie se gloríe.
lo que sea que esa obra sea. La obra puede ser una lagartija, un brinco. Bueno, pues el ladrón que estaba en la cruz no se hubiera podido salvar. No se importa cuán pequeña la obra. Y ahí es donde ellos entraban y decían, oh, una pequeña obra, tienen que bautizarse. Ahora, Jesús dijo que debemos creer y ser bautizados. Es algo importante, y también la oración y leer la Biblia. Todas estas cosas son importantes y causan que tengamos crecimiento en Cristo. Pero el ladrón en la cruz se bautizó, va a estar en el cielo con nosotros por toda la eternidad, pero nunca se bautizó. Porque el bautismo no nos salva, es la gracia de Dios la que nos salva. En el momento que le recibimos, Él nos da el don de ser hechos hijos de Dios para siempre. Y así es que se le pregunta a alguien, bueno, ¿crees y necesitas ser bautizado? Y se les pregunta, ¿tú fuiste bautizado? Oh, sí, claro que sí, tuve que bautizarme. Yo recuerdo muy bien cuándo fue el día en que me bauticé, y me acuerdo que me metí con mis zapatos y ropa, no me importó y me mojé todo. Oh, en realidad estás orgulloso de ello, ¿verdad? Ah, sí, bueno, pues Efesios 2:9 dice, no por obras, para que nadie, ¿qué? Se gloríe. Sí, puedo ver que tú te glorías en ello, porque estás gloriándote de lo que hiciste cuando te bautizaste. ¿De qué tenía que gloriarse el ladrón que estaba en la cruz? Y ya están en el cielo pensando, oh, me da gusto que yo pude, ¿qué? Viví una buena vida, testifiqué, leí la Biblia, fue lo que sea. ¿Qué puede decir ese ladrón? En realidad se puede gloriar de lo que nosotros nos podemos gloriar, de la gracia, la benignidad, el amor, la salvación que ha sido dada a nosotros como don de Dios aparte de las obras. Y así que de nuevo hace la pregunta y muy claramente, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando la salvación vino, cuando el Espíritu Santo de Dios fue derramado, cuando creyeron y la carga de su pecado fue quitada, ¿se dijo algo de cualquier ley? ¿Se dijo algo acerca de la circuncisión o de cubrirse la cabeza o de cualquier otra cosa? No. Escucharon simplemente el Evangelio de gracia. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si guarda la ley, si ora todos los días, 4 veces al día, si no hay un sí, ¿no es cierto? No muera, mas tenga vida eterna y punto. La respuesta a estas preguntas son retóricas. Recibieron el Espíritu Santo de Dios vino y circuncidó esa naturaleza pecaminosa de su corazón, vino a vivir en su corazón por fe solamente, por la gracia de Dios solamente, y por poner su fe en esa gracia. Y luego de nuevo pregunta en el versículo 3, la tercera pregunta, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Así es que aquí está la pregunta. Ahora, están gozosos de que estas personas de Jerusalén hayan llegado, porque leyeron la otra parte de la historia. ¿Qué fue lo que hice yo? Yo les dije que pusieran su vista en Jesús. Su Espíritu mora en ustedes. Jesús dice que el Espíritu vendría y hablaría a nuestro corazón y nos guiaría en todos sus caminos. La Biblia nos dice que antes del regreso de Jesús, el Evangelio, la palabra de Dios, se esparciría a través de los 4 puntos cardinales del mundo. La Biblia de Gutenberg fue impresa y fue muy caro hacerlo, pero ahora en estos tiempos, en los últimos 100 años de hecho, a través de todo el mundo ha habido traductores de la Biblia, casi todas las lenguas, y ahora claro que con el internet, los 4 puntos cardinales del mundo se puede tener en su mano, la Biblia escrita en diferentes formas, toda la Biblia en su totalidad. Así es que no estamos teniendo que esperar para ir a la iglesia para que saquen un rollo y lo podamos leer, o ir a la casa de un hombre rico que tiene una de las Biblias de Gutenberg, sino que todos nosotros tenemos una cantidad de Biblias en nuestra casa, se nos regalan en los cuartos de hotel y se nos
dan en diferentes lugares, pero les está diciendo, son tan necios, está su cerebro tan atrofiado, que no se detuvieron a pensar que fue por fe en la gracia de Dios. No sabíamos nada acerca de la ley. Todo el tiempo que Pablo estuvo con ustedes, el Espíritu de Dios vino a ustedes, pero ahora Dios está diciendo, ahora yo he pasado la batuta, hasta aquí llega mi obra, ahora depende de ustedes el santificarse de este momento en adelante. No, de nuevo, en Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. De nuevo, esta analogía ha quedado muchas veces. Si yo voy y robo un banco aquí en Chula Vista y sacan mi nombre cuando me están esposando, y yo les digo, espérense, no me pueden arrestar porque yo he vivido aquí en Chula Vista por 27 años y he guardado todas las leyes, pero esta vez quebranté una sola ley. Oh, sí, mira, aquí veo que eso es cierto. No, entonces vete, no vayas a robar otro banco. ¿Eso va a suceder? No, solamente un quebrantamiento de la ley, eso es lo único que se necesita. Y toda la ley está en contra de nosotros cuando estamos bajo la ley. No tenemos que hacer 10 cosas mal, no tenemos que hacer 100 cosas mal, una sola cosa mal que hagamos y toda la ley está en nuestra contra. De manera que si vamos a ser hechos justos por la ley, Dios dice muy bien, entonces tienen que ser perfectos. Tiempo pasado, haber cumplido siempre la ley, y si en realidad son verdaderos, van a decir que no puede suceder. Y en el presente tienen que guardar la ley, y ahora tienen la carga de guardar la ley hasta el día que mueran. Y aquí lo han hecho perfectamente por 85 años, y luego antes de que mueran, se enojan con una de las enfermeras que están cambiándole el pañal, y ahí se muere de un ataque al corazón por estarle gritando, y ahí quedó todo. Se muere de nuevo. ¿Por qué? Esta es la razón por la que tiene que ser por gracia, que no es por obras. Y luego en Colosenses capítulo 2 y el versículo 6, un versículo tan importante, Colosenses 2:6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo dice? Andad. ¿En quién? En Él. Porque Pablo les presentó a Jesús. Jesús dijo, yo hice todo esto para que puedan venir a mí. Yo soy el buen pastor, no una religión, no una organización, no alguna Biblia llena de doctrinas legalistas. Todos estamos aquí hoy porque estamos adorando a Jesús, le amamos a Él. No puedo esperar a llegar al Apocalipsis al fin. Al principio podemos ver a Jesús como el rey, como el león de la tribu de Judá. Y luego nos volvemos y lo vemos como el Cordero de Dios, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, y luego lo vemos sentado en su trono, y todos los ancianos a su alrededor están aventando sus coronas delante del mar de cristal, y cantamos un canto que todos necesitamos cantar. Así es que si no quiere verse mal en el cielo, más vale que venga los miércoles en la noche y se aprenda el Apocalipsis, porque todos van a empezar a cantar este canto, y luego los millares de santos juntamente con ellos van a decir, tú eres digno de recibir la honra, el poder y la gloria. Y allí vamos a adorar a Jesús. Y es Él al cual venimos todos los días. Es Él a quien venimos, y Él está ahí ahorita, nuestro gran sumo sacerdote, que está listo para simpatizar con nosotros en nuestras debilidades. Él fue tentado como nosotros, pero sin pecado, y Él ahorita mismo puede darnos desde el trono de su gracia toda la misericordia y gracia que necesitamos para el oportuno socorro. Es Jesús que dice, yo estoy llamando a la puerta, yo quiero venir a tu corazón, quiero cenar contigo. En esa cultura, lo más íntimo que se puede hacer es comer el uno con el otro, y al comer del mismo trozo de pan, los dos personas se hacían uno por medio de ese pan, y al compartir esa comida, Jesús quiere andar con nosotros, llorar con nosotros, platicar con nosotros, está con nosotros en nuestras debilidades y está con nosotros en nuestras fortalezas, y es a Él a quien Pablo les presentó, y estos judaizantes están tratando de presentarles ahora
un juego de leyes del Antiguo Testamento. Y de nuevo queremos leer, me gustaría que leyeran Hechos 15, porque Pablo tomó a estos hombres y los llevó a Jerusalén y habló con todos los apóstoles, y todos estuvieron de acuerdo que nunca habían guardado la ley, sus padres no la habían guardado, y que la ley lo único que hacía era mostrar que eran pecadores y que necesitaban un Salvador. Eso es lo único que la ley podía hacer, y no podía justificarlos. Empezamos a leer los 10 mandamientos y nos damos cuenta de que siempre hemos tenido que guardar la ley perfectamente. ¿Alguna vez ha usado el nombre de Dios en vano? De cualquier forma ha quebrantado la ley, o está mintiendo acerca de ello, o está siendo honesto y está diciendo que lo hizo. De cualquier forma ya no tenemos que seguir adelante, porque ya quebrantó una de las leyes. No necesitamos decir: has tenido malos deseos o has deseado a alguien en tu corazón. Siempre dicen que el adulterio es cometer el acto de adulterio, pero Jesús en el Sermón del Monte dijo que no, que Dios no solamente mira la acción, sino que también el corazón. Y si su corazón está cometiendo adulterio, entonces usted está cometiendo adulterio. ¿Alguna vez le ha dicho a alguien: eres un idiota? Entonces Dios conoce el corazón del hombre, y es el mismo corazón de un asesino que hace eso. De hecho, prediqué esto una vez y alguien se me acercó y me dijo: ¿sabes? Yo he matado a un hombre. Y déjame decirte que no estaba muy enojado cuando lo hice. Fue así de sencillo. Estaba en una fiesta, él me faltó al respeto y ahí estaba un cuchillo enfrente de mí. Él entró al patio trasero donde estaba oscuro y lo maté. Y puedo decirte que he estado muy enojado con gente. Y así es que se dice: sí, cuando yo levanté mi mano en el freeway y le grité idiota al que se me metió enfrente, Dios lo ve como que hubiera sido un asesinato. Entonces, ¿quién ha matado más gente, usted o Hitler? La verdad es que queremos decir: vamos a juzgar, y el Señor dice: juzga. Porque con el mismo juicio que juzgues, con ese juicio te voy a juzgar a ti. Y así que de nuevo, debemos darnos cuenta de que sí, nuestro corazón, como dice la Biblia, es malvado y engañoso. Sobre todas las cosas, ¿quién lo puede conocer? Así que, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo comenzó el Espíritu de Dios en nuestra vida? Fue por la gracia de Dios, y nosotros venir a poner fe en la gracia de Dios por medio de la predicación. Y en el versículo 4 dice: tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. ¿Quién fue el que los persiguió? Fueron los legalistas de otras religiones, legalistas entre los judíos, y hoy legalistas de otros grupos cristianos que no conocen la gracia de Dios, que por medio de sus propias obras están queriendo ganarse la salvación. Y si yo voy a ser miserable tratando de salvarme por mis propias obras, los demás tienen que serlo también. Y dice más adelante en Gálatas que empiezan a morderse y a comerse los unos a los otros. Porque es por gracia, o es porque nosotros nos ganamos la salvación, y es por nuestros esfuerzos que constantemente, si somos honestos con nosotros mismos, vamos a estar fallando diariamente. Y se tiene que mentir a sí mismo para convencerse a sí mismo de que es justo, puro, que puede lograr esto. Sin embargo, entre más se intente hacerlo, más miserable se va a sentir. Ahora, en el versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? De nuevo, es una pregunta retórica con la respuesta ya dada, que es por el oír con fe. El Espíritu de Dios es derramado sobre nosotros, llegamos a ser creyentes, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros, fuimos bautizados en el Espíritu, hemos visto milagros entre nosotros. Recuerden, en Listra, Pablo estaba predicando el Evangelio y había un hombre cojo ahí, y al estar predicando, él lo miró a los ojos. Y Pablo dijo: en el nombre de Jesús, levántate. Y él se levantó inmediatamente y empezó a caminar y a hablar y a brincar, y fue sanado. Y toda la gente se asombró y dijo: aquí está Zeus y aquí está Júpiter. Y empezaron a querer presentar sacrificios a Pablo. Y Pablo detuvo a la multitud y dijo: no nos vean a nosotros como si por nosotros mismos este milagro se hubiera hecho. Y
Zeus y Júpiter, los dioses griegos son una mentira, son dioses falsos que Satanás ha creado para engañar a la gente. Es en el nombre de Jesús que estas cosas se han hecho. Se enojaron tanto que lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Literalmente, Pablo fue apedreado hasta que murió. Pero se levanta, entra a la ciudad otra vez y vuelve a predicar, y muchos se convierten al cristianismo. Y así que de nuevo, en Colosenses capítulo 2, un pasaje bastante largo, pero necesitamos verlo el día de hoy y enfocarnos en él. En Colosenses capítulo 2, hablando de la cruz de Cristo, en el versículo 14 de Colosenses 2, nos dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué fue lo que se clavó en la cruz? La ley fue clavada en la cruz, y toda la ley se ha cumplido ahora en Jesucristo. Y esta era contraria a nosotros, por eso la quitó de en medio de nosotros y la clavó en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, cuando Satanás viene a querer condenarnos y a recordarnos todas las cosas que hemos dicho y hecho que no son justas delante de Dios, decimos: sí, yo soy amargo, pero Él me escogió, así es que estás en lo cierto, pero Él va a terminar la buena obra que comenzó. Y en el versículo 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es ¿quién? Es de Cristo. Entonces no empiecen a dejar lo que cite el Antiguo Testamento y que los convenza de que tienen que guardar el Antiguo Testamento, las leyes dietéticas, a los diferentes días de fiesta que van a justificarlos delante de Dios. Todo fue cumplido en Cristo. Y en el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos? Por ejemplo, en el versículo 21, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tratan de convencerlos que hasta que comiencen a guardar la ley, comiencen a comer de esta forma y guardar estos días de fiesta y empiecen a obedecer la ley. ¿Se enojaron esta semana pasada? ¿Ya ves? Porque no fuiste al estudio. Déjame preguntarte algo. ¿Luchaste con malos deseos esta semana pasada? Es porque no comiste la comida correcta. ¿Ves lo que está sucediendo aquí? Mira, cómete esto. ¿Estás teniendo deseos? No, pero me están dando ganas de vomitar, pero no estoy teniendo deseos. ¿Ya ves? Si lo comes no vas a tener esos malos deseos. Y es que se tiene que entender que hay dos cosas separadas. Está la justificación, así como quedamos justificados por Dios como si nunca hubiéramos pecado. Jesús pagó por todos nuestros pecados. Y en un momento, así como aquel ladrón en la cruz, Jesús nos dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Se nos es dado la vida eterna. Y en ese momento se nos dice en 2 Corintios 5:21 que aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios. No se trata de vestirnos de algo, cambiarnos de algo. Él nos hace en la justicia de Dios. De manera que si ahorita estamos a un lado de Jesús, el Padre diría: tú eres idéntico en justicia a mi Hijo. No es por nuestras obras, no es por guardar la ley, no es por crear nuestro propio leyes del Nuevo Testamento, es un don de Dios. Así fue el primer día, así fue el segundo día, y así va a ser también el tercer
y cuarto días, el don de Dios, la misericordia de Dios. 4,000 días, 40 años es el mismo. Es por cada día levantarnos por medio de la gracia y misericordia de Dios. En Lamentaciones 3, los versículos 22 y 23, es interesante que Bill lo dijo en su oración y también en la adoración se fue mencionado, pero en Lamentaciones 3, 22, 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esto se convierte en adoración. Y así que lo primero es la justificación. Y Dios, que comenzó esta buena obra, va a terminar esta obra hasta que Jesucristo venga. En Efesios 5 se nos dice que Él ha llevado sobre sí mismo la iglesia, su esposa, para lavarla, para limpiarla, para purificarla, para que sea sin mancha ni arruga, para ser una esposa preparada para su día de matrimonio. Es la responsabilidad de Cristo. Sin embargo, hay otra parte de esto, y esta es la santificación. Así es que la justificación y la segunda es la santificación. Pero escuchen Hebreos 10:14 lo que nos dice. Nos dice esto: porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos para ¿cuánto tiempo? Para siempre a los santificados. O sea, aquellos que están siendo santificados. Ahora, la santificación es esto. Lo que sucedió en mi corazón, lo que sucedió por la obra del Espíritu, posicionalmente se me ha dado la justicia. Veo el espejo, me escucho a mí mismo, me veo a mí mismo, no hay mucha justicia. Pero yo sé que en el momento que deje este cuerpo y esté en la presencia del Señor, voy a ser perfecto en justicia. Pero hasta que eso suceda, diariamente me levanto para tratar de luchar por mi santificación. ¿Qué es esto? Lo que sucedió en mi espíritu va a ser evidente en mi vida también. Lo van a ver en mis manos, en mi boca, en mis pies, en mis oídos, en mi mente. ¿Y saben qué? Al comenzar como cristianos, de vez en cuando nos asustemos y decimos: miraste esa bondad, eso fue grandioso. Hasta que eventualmente es raro que no se manifieste esa bondad. Recuerdo aquel hombre viejo, sí, no quiero volver allá. A menudo es lo que somos más y más seguido, y luego Dios toma otra área y otra área. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 1 nos dice que Él ha sido hecho por nosotros justificación, y Él ha sido por nosotros hecho santificación, para que aquel que se gloríe no se gloríe en sí mismo, sino en el Señor. Y así que de nuevo hay una gigantesca diferencia. Escuchen este versículo en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ahora, alguna gente lee esto y simplemente se asusta. Dios está allá con su dedo señalándonos y está enfadado porque está diciendo: yo les hice un gran favor y los justifiqué, y más vale que ustedes parezcan personas santificadas o me van a hacer ver mal. Ahora, ¿qué les dije antes de que ustedes se unieran a mí? Les dije: sed santos, porque yo soy santo. Y ustedes vale más que empiecen a ser santos en toda su conducta. Ahora, nosotros no sabemos, no conocemos las inflexiones de la voz cuando las leemos. Por eso vemos la televisión, para saberlo. Pero al leer la Biblia, ¿qué es lo que descubrimos? Que Jesús sobre la cruz, cuando dijo tetelestai, consumado es. Acabamos de leerlo en Hebreos 10:14, que por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, o los que están siendo santificados. No hubo un sacrificio para la justificación y luego, a propósito, la santificación es su responsabilidad. No, Él lo hizo en la cruz también.
Él nos ha justificado y Él nos ha santificado. Así es que estamos en este proceso y estamos teniendo luchas y estamos pensando, yo nunca voy a entenderlo, soy un fracaso total. Dios viene y dice, vas a ser santo, porque yo soy el Señor tu Dios, y en toda tu conducta vas a ser santo, porque yo soy santo. Así como a menudo mis hijos, al yo hacerme más viejo, no me estoy haciendo mejor, me estoy haciendo más viejo. Los veo y especialmente a mis 3 varones y les digo, no se rían de mí, porque yo antes me reía de mi papá. Y claro que no entendía en aquel tiempo la asombrosa ADN y los genes también parecidos que tenía. Así es que si ustedes están desanimados por su apariencia cuando tienen 20 años, no lo hagan. Porque un día esta cara va a ser su cara. Porque yo soy su padre. Y todas esas cosas extrañas que hago, mi papá las hacía también. Y yo juré que nunca las iba a hacer yo mismo. Comenzó cuando los tuve a ustedes. Fui poseído con el espíritu de los demonios pasados y empecé a decir las cosas que mis padres me dijeron a mí, que a mí no me gustaba que me dijeran y que yo decía, yo nunca voy a decirlo a mis hijos. Pero ya lo había dicho y no lo pude regresar a mi boca y lo sigo diciendo y siempre digo que no lo voy a volver a decir, lo sigo diciendo. ¿Saben qué? Ustedes van a ser la imagen perfecta de mí por su ADN. Y claro que la obra de Dios no es una obra terrenal, es una obra eterna. Su Espíritu está en nosotros para siempre. Un día vamos a deshacernos de este viejo cuerpo y vamos a estar ausentes del cuerpo, pero ¿qué? Presentes con el Señor. Y todas estas luchas en un segundo va a desaparecer. Y en otro segundo, claro que serían 1 billón de años. Nuestros 70 o 100 años sobre este planeta comparado con unos cuantos billones de años en proporción, ni siquiera parecerán importantes, ni siquiera serán como una fracción de segundo. Va a ser algo que se nos va a olvidar. Todas las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Y así que Dios no está diciendo que nos hagamos santos o Él nos va a golpear, que guardemos la ley o inventemos nuestras propias leyes y tratemos de hacerlo mejor porque no estamos esforzándonos suficiente. ¿Es eso lo que Dios quiere? No. Va a ser más y más difícil, más y más extraño, más y más complejo, más y más desanimador. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que confesemos nuestro pecado, porque Él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. ¿Por qué? Porque el pecado causa dolor. Quizás hasta se pueda decir, cuando yo vivo una vida de obediencia me siento más bendecido. Y cuando en realidad trato de vivir una vida de obediencia me siento como que está trayendo gozo al corazón de Dios. Y lo está haciendo. Así como la ley de gravedad o los principios de la gravedad. Si usted trabaja con esos principios será bendecido, ¿no es cierto? Pero si brinca de una casa de 2 pisos, va a aprender acerca de la ley de gravedad. Y si usted trabaja con la ley de gravedad y corre cerro abajo muy despacio, va a decir, wow, me gusta esta ley. Si brinca de una casa de 2 pisos sobre el cemento, va a decir, wow, necesito entender lo que está sucediendo aquí. A veces los niños lo descubren muy rápidamente. Puede ser algo brutal. La ignorancia de la ley no es excusa para quebrantar la ley. La verdad es que somos obedientes a Dios. Hay una gran bendición. La Biblia nos dice que si sembramos al viento cosecharemos el torbellino. Y la Biblia nos dice en Gálatas capítulo 6, dice lo siguiente.
déjenme encontrarlo. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los campesinos en todo el mundo están muy contentos por ello. Tienen semilla de maíz en su mano y siembran maíz y se les da y les da manzanas y sandías y tomates. ¿Se imagina lo difícil que sería eso? Sino que siembra maíz y ¿sabe qué produce? Maíz. De la misma manera, si se siembra para el Espíritu, ¿sabe qué sucederá? Va a cosechar lo bueno del Espíritu. Salmo 1: si medita en la ley de Dios de día y de noche, será fuerte, su hoja no se secará y todo lo que haga prosperará. Podemos ser como el campesino, que si sembramos al Espíritu, eso es lo que segaremos. Pero también hay la parte negativa. En Gálatas 6 nos sigue diciendo en el versículo 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Una calidad y cantidad que va a ser de bendición. De nuevo, entonces, si siembra la carne, va a cosechar corrupción. ¿Es Dios el que lo está haciendo? ¿Es Dios que está diciendo: oh, hiciste estas, es que ahora tu vida va a ser miserable? No, los principios espirituales están tejidos en la tela del universo, así como los principios físicos. Y si se anda en obediencia a Dios, entonces vamos a ser felices por haberlo hecho. Y yo les he dicho a mis hijos toda su vida: si andan en obediencia, no tienen idea de lo bueno que puede ser lo bueno, y se hacen las cosas mejores. Si andan en desobediencia, van a descubrir lo difícil que puede ser la vida, y la vida ya es demasiado difícil como para agregar más dificultad a ella. Y a menudo quizás sembremos una semilla que se convierte en un gigantesco roble, y el sistema de raíces no va a empezar a hacer su daño hasta dentro de 30 años. Así es que pensamos: oh sí, yo sembré para la carne, pero me salí con la mía. ¿Y sabe qué? No lo ha hecho. Está ya determinado que va a cegar lo que haya sembrado. Entonces, volviendo de nuevo en Gálatas capítulo 3 y el versículo 5. Entonces, el que hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es por el oír con fe. Y ustedes están aquí hoy y deben de distinguir entre las dos. No hay buenos cristianos y malos cristianos. Así como los padres amamos a todos nuestros hijos, los amamos a todos por igual todo el tiempo. Y cuando son malos, lidiamos con ello, pero no los amamos menos, no los cuidamos menos, no los bendecimos menos. Lidiamos con ello. Y como cristianos, Dios nos ama de igual manera. Él no nos deja, Él no nos dice: eres salvo, dejaste de ser salvo, eres salvo, perdiste tu salvación, escribí tu nombre, lo borré ya. No. Hay cristianos débiles y cristianos fuertes. Y cuando los cristianos están andando en debilidad, las cosas pueden pasar de malas a peor en un rato. Y hay un verdadero diablo y nos odia y quiere matar, robar y destruir. Y si están dando en debilidad, debe despertar y darse cuenta de que su corazón es malvado sobre todas las cosas. ¿Quién lo puede conocer? Necesita entonces ahorita correr, no a una organización, no a una religión, no a un libro de autoayuda, no a las 20 maneras de vencer el pecado, no a los 8 pasos o 10 pasos de esto o de aquello. Tiene que correr a los brazos de Jesús, aferrarse a Él y decir: no te voy a soltar hasta que esté en el cielo. Y andar con Él y hablar con Él, reírse con Él, llorar con Él y aprender que sus misericordias son que nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Y es que yo sé cómo alguien puede venir y tratar de manipularnos a todos, porque todos tenemos las mismas luchas y podemos empezar a hacer cosas que son comunes para toda la gente, y él dirá: la respuesta es hacer la circuncisión o guardar la ley o bautizarse o cualquiera que sea el requerimiento. Lo que sea que se haga,
va a promover santificación, va a causar que sean más fuertes y más fuertes en el Señor. Y Dios no nos ama menos por ser un cristiano débil o fuerte. Así es que sí, debemos andar en obediencia, porque si pecamos, vamos a pagar por ese pecado. Y nos amamos el uno al otro. Así es que debemos decirnos el uno al otro: no peques, porque vas a cegar lo que siembres. Que no quieres que Dios te ame, que no quieres que Dios te lleve al cielo, que no quieres estar bien con Dios. No, esa no es la razón. La razón es que somos débiles y vamos a debilitarnos más, y vamos a tener que vivir la vida en esta tierra cegando lo que sembremos. Así es que sean fuertes, no para que Dios los ame más o los acepte más o cuide más de ustedes, sino para que puedan amarlo. Espero que la razón por la que quiere servirle hoy, la razón por la que está aquí hoy, es porque lo ama. Y Él dice que no descuidemos el reunirnos con los hermanos, especialmente cuando vemos que el día del Señor se acerca, que vamos a verlo los miércoles por la noche en el Apocalipsis. Vengan y estén juntos. ¿Por qué estoy aquí? Porque amo a Dios. ¿Por qué estoy aquí? Porque debo ser fuerte en el Señor. Porque quiero saber lo bueno que es seguir a Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Te damos gracias que nos has lavado en el agua de tu palabra. Y te damos gracias por el maravilloso tiempo en el cual hemos estado, en donde tú has traído tantos a ti en estas últimas semanas. Y si hay alguien aquí entre nosotros hoy que no esté bien con Cristo, de nuevo se les ha presentado claramente que la salvación es un don de Dios. En su corazón diga: Señor, soy un pecador, pero sé que me amas. Sé que tú viniste no por los que estaban sanos, sino por los enfermos. Y te pido ahora que me perdones, que me limpies, que me laves, me purifiques. Y hazme, Señor, santo como tú eres santo. Porque tu Espíritu mora en mí, y un día yo voy a estar frente a frente contigo y voy a ser santo como tú eres santo. Pero hazlo ahora, mientras esté en esta tierra, para que yo pueda ser fructuoso. Causa que mi corazón permanezca en ti, para que yo pueda dar mucho fruto para tu gloria. Y si es un cristiano débil aquí esta mañana, aquí está su oportunidad. No necesita ser salvo de nuevo. No necesita castigarse a sí mismo, no necesita ir a leer 10 libros de autoayuda. Necesita entender el proceso de que la justificación y ahora la santificación se ha llevado a cabo en usted y se está llevando a cabo en usted, y diariamente debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús, y día con día se va a profundizar más, va a madurar más, va a ser más fuerte y va a dar fruto para el Señor. Y si ese es ahorita, diga: Señor, no lo había entendido, pero mañana voy a despertar y voy a comenzar un nuevo día en santificación, separándome a mí mismo para vivir por ti, para permanecer en ti Jesús, para conocerte a ti, conocer tu corazón y tu mente, lo que odias, al grado que lo odias, y para andar en una forma en la que tú me pides que andes, Señor, complaciéndote en todas formas, haciendo toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, porque te amo, y sé que eso es lo que tienes para mi vida. Me rindo a ti el día de hoy, y te pido, Señor, que esta noche, tú has hecho tantas cosas, Señor, creo que son 16 seguidos, 16 domingos en la noche de derramar tu Espíritu. Te pedimos que esta sea la mejor de todas, que derrames tu Espíritu y nos animes grandemente, en el nombre precioso de Jesús. Y todos dijeron: amén.